Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Dice las Santas Escrituras: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron sobre ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú, tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha enviado o les ha dicho por medio de Moisés. Amén y amén. Amado santo, levante sus manos y oremos. Señor Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Jesucristo, hoy quiero colocar en tus manos esta enseñanza, este nuevo tema acerca de la falsa adoración.
oro en el nombre de Cristo para que me uses como un instrumento en tus manos y para que cada palabra que salga de mi boca sea sellada con el poder del Espíritu Santo. Señor, enséñanos tu palabra y ayúdanos a ponerla en práctica para gloria y honra de Cristo. Amén y amén. Hemos estado haciendo una serie de estudios de un tema que he titulado La lucha entre el bien y el mal. Y es que a través de los tiempos, desde que Adán y Eva fueron creados por Dios, una vez Él está en el Edén, desde ese mismo comienzo ha existido una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y a través de todos estos estudios hemos buscado temas en el Génesis, en el Éxodo, sobre este tema, sobre esa lucha espiritual que se presenta entre los hijos de Dios y la carne, la naturaleza caída. Hoy el tema que vamos a tratar es un tema que tiene que ver mucho con la iglesia de hoy, y es el tema de la falsa adoración. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo. El tabernáculo fue el templo, digámoslo, el templo de Dios mientras el pueblo caminó por el desierto. Todos sabemos que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. 40 años no tanto porque Dios quisiera, sino porque el pueblo rebelde no quiso entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Todos sabemos que Dios mandó tomar posesión de la tierra, pero el pueblo se rebeló. Ustedes recuerdan la misión de los espías, estos 12 hombres que fueron a llevar este mensaje, y por esa razón, al oír el mensaje de estos 12 hombres, el pueblo se rebeló y no quiso entrar a la tierra prometida. Por eso Dios los castigó a durar, ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Durante esos 40 años que pasaron en el desierto, el pueblo caminó por la arena, por el sol. Era una situación bastante difícil, la situación de Israel. Y durante todos esos años, ellos adoraron a Dios por medio del tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 partes. La primera, que era un enorme patio rectangular al aire libre, rodeado de cortinas blancas, y ese lugar era llamado el atrio. En ese lugar, en el atrio, vuelvo y le repito, al aire libre, ahí había un altar o un lugar donde se sacrificaban holocaustos para el Señor. Ahí se sacrificaban corderos, se sacrificaban diferentes animales que Dios permitía para hacer redención o expiación por los pecados del pueblo de Israel. Allá se sacrificaba la víctima por el pecado del judío que había cometido un error, y se ofrecía en sacrificio sobre ese altar. Ese altar estaba hecho de madera de acacia y cubierto de bronce. Allá se prendía fuego a esa víctima, se sacrificaba, se le quitaba la piel, los intestinos, y luego se partía en trozos, y eso se quemaba como un olor fragante a Dios para que el pueblo o el pecador fuera perdonado. Pero dentro de ese atrio enorme donde se hacían los sacrificios había una casa. Esa casa sí era cubierta. Esa casa era hecha de madera de acacia cubierta de oro. Eran tablas cubiertas de oro macizo, y a través de esas tablas se formaba una tienda, una casa, digámoslo,
donde Dios habitaba. Esa gran casa de Dios que estaba en la mitad del atrio tenía dos lugares. El primer lugar era llamado el lugar santo. En ese lugar santo entraban los sacerdotes, hijos de Aarón, que ya se los leímos aquí. Unos de ellos van a morir, ya vamos a enseñar todo esto. Ellos entraban allá, y ellos hacían un trabajo en las mañanas y en las tardes, todos los santos días, fuera festivo o no. Los sacerdotes tenían que entrar al lugar santo para hacer lo siguiente: tenían que prender unas lamparillas que estaban en un candelabro de oro. Ese candelabro tenía 7 luces que representan o es un símbolo del Espíritu Santo. Tenían que también servir el pan de la proposición sobre una mesa que estaba al frente, que era la mesa de los panes de la proposición, un símbolo de Cristo como el pan que descendió del cielo. Al frente de estos dos, el candelabro y la mesa, al frente había un altar de oro. Era una mesa rectangular de pie y sobre ella se quemaba incienso. Era incienso aromático, delicioso. Era una mezcla que Dios mismo había ordenado para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, junto con las oraciones afuera y el incienso que quemaba el sacerdote, ese humo aromático y delicioso subía a la presencia de Dios. Era un símbolo de adoración. Era un símbolo de lo que hoy hacemos cuando cantamos a Dios, cuando lo honramos, cuando lo aplaudimos y cuando le decimos que lo amamos. Cuando usted hace esto, usted está quemando incienso de adoración. Dentro de esos 3 muebles que el sacerdote ministraba, el candelabro, los panes y el incienso aromático, todo eso lo recibía Dios, que estaba detrás de un velo en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Era un cubo perfecto, igual su ancho, su altura y su profundidad. Un cubo perfecto. Dentro de ese cubo perfecto de oro macizo estaba Dios sobre un lugar que se llama el arca. En esa arca había una tapa, y sobre esa tapa, que es el propiciatorio, Dios se manifestaba en gloria como un fuego, como un shekinah de gloria, y allá se ministraba el corazón de Dios. Nadie podía entrar en este lugar porque un velo los separaba. Solo una vez al año entraba el sumo sacerdote para hacer la expiación y el perdón del pecado de todo el pueblo. Todo este ritual que los judíos repetían todos los días, en las mañanas y en la tarde, prender las lámparas, limpiarlas y quemar incienso, se hacía en la mañana y en la tarde, todos los santos días. Para que el sacerdote lo hiciera, entraba un solo sacerdote, no 2 ni 3, uno, se paraba en el altar de oro, tomaba el incienso aromático, que era una mezcla que Dios había dado, está en la Biblia, cómo tenía que componerse este incienso. Él ponía el incienso en el incensario, salía afuera al altar de bronce, donde se había sacrificado la víctima, donde había muerto la víctima, tomaba fuego de afuera, de donde había muerto la víctima, entraba los carbones encendidos y encima de su incensario quemaba el incienso. No podía tomar carbones de otro lugar que no fuera el altar de bronce, porque el altar de bronce donde moría el cordero es un cuadro de la cruz de Cristo. Cristo murió allá fuera para que nosotros hoy tengamos perdón de pecados. Ese altar de bronce donde la víctima era sacrificada, derramada su sangre y quemada, es un cuadro de la obra redentora de la cruz. Cristo es nuestro Cordero de Dios que quitó el pecado de este mundo. Ustedes recordarán que cuando Juan el Bautista vio venir a Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que Juan estaba diciendo? He ahí el Cordero que va a morir para el perdón del pecado del mundo. Cuando Cristo moría en el monte Gólgota o monte de la calavera, ese era el altar de bronce. Era el altar donde él, la víctima, el Cordero de Dios, moría, donde derramó su sangre, donde fue, digámoslo, quemado por el juicio de Dios, donde se hizo maldición por nosotros, donde llevó el pecado de todos nosotros en la cruz. Allá en el monte Gólgota, en el Calvario, allá donde Cristo murió, es un cuadro perfecto del altar de bronce, donde la víctima era ¿qué? Sacrificada. Así que óigame pues, para que un sacerdote hiciera lo que Dios ordenaba, la ley decía que tenía que tomar fuego del altar de bronce donde el Cordero había muerto, entrar los carbones encendidos y quemar el incienso. Pero aquí tenemos a dos hijos de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos. Ya le voy a enseñar todo esto. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. El mayor de todos, Nadab. Este Nadab era el primogénito, el mayor. El otro era Abiú, que era el que le seguía. Y después venían 2 más jóvenes, que ya los enseñaré otro día. Estos 4 hijos fueron ordenados por Dios para ser sacerdotes. El sumo sacerdote era el papá, Aarón, que era hermano de Moisés. Y la tarea de estos 4 jóvenes, hijos de Aarón, era hacer la obra que Dios le había encomendado, que vuelvo y le repito, se hacía por la mañana y por la tarde. Tenía que hacerlo uno por uno, no podían entrar los 4, tenía que ir un sacerdote un día, luego el otro y por turnos. Pero aquí tenemos a estos 2 jóvenes. No entró uno solo, entraron los 2. Dice que cada uno tomó un incensario y tomaron fuego extraño. No fueron al altar de bronce a coger el fuego, sino que yo no sé de dónde sacaron este fuego. Tal vez de donde usaban para cocinar su comida. No sé de dónde sacaron este fuego. No era la orden de Dios. La orden de Dios tenían que ir a la cruz de Cristo para poder llevar el carbón encendido. No, llegaron con esto y Dios en el cielo estaba mirando. Lo primero que Dios dice: estos 2 fulanos, ¿por qué han entrado? ¿Cuántos tenían que entrar? 1. ¿Qué hacen 2 aquí? Segundo, ¿por qué están quemando incienso en mi presencia con carbones que no son de mi altar, donde sufrió la víctima y donde murió la víctima? Entonces, cuando Dios ve esto, vio en estos varones temeridad. Eran personas temerarias. No, una persona temeraria es una persona que provoca a Dios, como quien dice: aquí estoy y qué. Dice la palabra que Dios se ofendió tanto que mandó fuego del cielo y los quemó. Murieron quemados ante la presencia de Dios. Quiero recordarle que ellos murieron mientras estaban supuestamente adorando, pero era una adoración contaminada. Era una adoración que no aceptó Dios. Más adelante, en el versículo 9, que ya les leí, Dios le da una orden a Aarón y le dice: cuando ustedes entren ante mi presencia a ministrar adoración, no beban licor, no se emborrachen. Los teólogos, los grandes pensadores, piensan que la razón por la que vino la ira de Dios es que, aparte de que entraron 2 cuando tenían que entrar, ¿cuántos? 1. Que aparte de que quemaron el incienso con un fuego que no era el apropiado, no venía del altar, parece que entraron alegrones. Parece que entraron con sus tragos en la cabeza. Así que era una sumatoria de pecados y de cosas que Dios no había ordenado.
Y por eso la ira de Dios fue tan radical con estos dos hombres, hijos de Aarón, sumos sacerdotes. Y dice la palabra que Dios envió fuego y los consumió. Pues hermano, yo meditando en todo esto, leyendo este pasaje, leyendo comentarios de pensadores bíblicos, yo vi un gran estudio para la iglesia acerca de lo que es la falsa adoración. Y yo tengo que llevar todo esto que Dios pone en mi alma y en mi espíritu y espiritualizarlo para darle un mensaje al pueblo del Altísimo. El mensaje que Dios me deja con esto es que para adorar a Dios tenemos que tener sumo cuidado. Tenemos que entender que no podemos entrar a la presencia de Dios como queramos. Tenemos que entender que la adoración no es solo música, que la adoración no es solo cantar bonito, que la adoración se debe hacer como Dios la exige, una perfecta santidad, cumpliendo los parámetros bíblicos. Es lamentable que mucho de lo que vemos hoy en las iglesias o en los grandes adoradores que viajan por el mundo no es adoración, es música, pero no adoración. Y es por esa razón que Dios a veces tiene que bajar y enviar su fuego de juicio para tratar de corregir a aquellos que antes eran sus sacerdotes que quemaban incienso de adoración. Y Dios a veces tiene que bajar y disciplinarlos duramente, enviándoles de pronto castigos severos sobre sus cuerpos para hacerlos entrar en razón. Esto es un tema que no involucra solo a los cantantes y a los adoradores que cantan o componen música. Porque les recuerdo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: mi Padre anda buscando adoradores en espíritu y verdad. Así que este no es un tema solo para músicos, es un tema para la iglesia, porque toda la iglesia está llamada a ser adoradora. ¿Por qué cree, iglesia, que Dios tiene que entrar en los templos cristianos a buscar adoradores? La razón es muy sencilla. No todos los que vienen a una iglesia vienen a adorar. Muchos vienen solo a oír. Veamos a ver qué habla esta semana el pastor. No les interesa otra cosa que venir a oír un mensaje. Pero esta no es la esencia del cristianismo. El cristiano no está llamado a oír mensajes. El cristiano está llamado a ser un adorador. Y para ser un adorador no puede ser cualquier adorador. Tiene que adorarse en espíritu y en verdad. Así que si Dios me dice que hay una adoración en espíritu y verdad, es porque también hay una adoración que no es en el espíritu y no es la verdadera. Así que hay una falsa adoración. ¿Me estoy haciendo entender? Me temo que en el tiempo en que estamos viviendo hoy en la iglesia, en el mundo, son más los que no adoran en espíritu y verdad que los que adoran en espíritu y verdad. Son más los que queman incienso contaminado que los que queman un incienso verdadero que viene del espíritu. Para que un incienso llegue al cielo tiene que proceder del altar de bronce. Tiene que venir de la cruz de Cristo. Tiene que la persona haber muerto con Cristo. En esto sí necesito que me presten mucha atención para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Para que una adoración le llegue a Dios, el carbón que quema debe venir de la cruz. Debe venir del altar de bronce. El carbón tiene que ser tomado de la cruz. ¿Qué quiere decir, pastor, con esto? El cristiano que pretende que su adoración llegue al cielo tiene que estar clavado en la cruz. Por eso Pablo lo decía en su palabra:
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Pablo se consideraba crucificado al pecado. Cuando él venía al Señor, no venía en su carne, porque su carne había quedado crucificada. Él venía en su espíritu. Es un poco complejo lo que estoy tratando de decir. Cuando tú vienes a adorar a Dios, tiene que quedarse la carne. Tiene que venir el fuego, purificado por la obra de la cruz. Cristo se hizo pecado por nosotros, para que nosotros hoy le ofrezcamos a Dios incienso de olor agradable ante su presencia. Si tú no vas a la cruz diariamente, si tú no mueres en la cruz diariamente y crucificas tu carne, tu adoración no será más que fuego extraño. Levante la mano si me estoy haciendo entender. Voy a empezar a desglosar este estudio, pero yo necesitaba darle la generalidad del tema para poderlos meter en la profundidad. Este es un tema profundo. Así que me voy con mi primer punto: el llamamiento de Nadab y Abiú. Ese es mi primer punto. Nadab y Abiú, lea conmigo en la pantalla, eran hijos de Aarón y sobrinos de Moisés. Están en las grandes ligas. Sobrinos, hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Estaban en las grandes ligas, estaban ocupando un cargo altísimo, casi nada. Éxodo 6:23 nos enseña esto, que ellos eran hijos de Aarón. Dice la palabra ya, voy a leerlo de la NTV. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Aarón, el hermano de Moisés, se casó con esta mujer, Eliseba, y ella dio a luz a sus hijos. ¿Cuáles eran los hijos? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Nadab y Abiú fueron llamados, estos hombres fueron llamados para ejercer el sacerdocio y ministrar el corazón de Dios en el altar. ¿Sabías tú, hermano, que tú también fuiste llamado a ser sacerdote? ¿Sabías tú que la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:9 que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? 1 de Pedro 1:9. Somos sacerdotes del Altísimo. Nadab y Abiú fueron llamados para este servicio. ¿Cuándo fueron llamados? Números capítulo 3, versículo 1. Números capítulo 3, versículo 1. Esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab. ¿Quién era Nadab? El mayor, el primogénito. Eliú, Eleazar e Itamar. Los 4 hermanos fueron llamados al sacerdocio junto con su padre. Estos hijos de Aarón, óigame, los hijos de Aarón fueron, yo no oigo, ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. ¿Sabías tú, hermano sacerdote, que tú también fuiste ungido con el Espíritu Santo? ¿O no lo sabías? Levante la mano, ¿quién sabe que tiene la unción del Espíritu Santo? Que a veces la gente piensa que la unción es para sentir escalofríos. Pero la unción no fue para sentir emociones. La unción que Dios te dio en el Espíritu es para que tú ministres el corazón de Dios. La unción que Dios te dio cuando recibiste a Cristo es para que tú seas un sacerdote y quemes incienso de adoración a Dios. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Cuando
Nadab y Abiú recibieron esa unción. Ellos tenían que empezar a ejercer su ministerio. Escucha, hermano, Nadab y Abiú, tuvieron el privilegio de acercarse a Dios en el monte Sinaí. Oiga, nadie podía acercarse al monte cuando Dios hablaba con Moisés, pero mire lo que Dios tenía grandes cosas para estos dos hermanos. Los invitó a venir junto con los ancianos de Israel. Éxodo capítulo 24, versículo 1. Éxodo 24, 1. Dice la palabra: luego el Señor instruyó a Moisés, le dio la orden a Moisés. ¿Qué le dijo Dios? Sube para encontrarte conmigo. Dios le está diciendo a Moisés que subiera al monte. ¿Y qué más le dijo, iglesia? Y ven junto con Aarón, el hermano, ¿y con quién más? Con Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. El único que podía acercarse totalmente a Dios era Moisés. Pero mire que Dios les dio el privilegio a estos dos hermanos de estar con el liderazgo más grande de Israel. Los 70 ancianos más espirituales de Israel subieron al monte. Subieron con el sumo sacerdote. Aprenda, ¿cómo se llamaba? Que si yo le digo todo siempre no aprende. Subieron los 70 ancianos, los más espirituales, junto con el sumo sacerdote Aarón. Subieron con el líder, caudillo y libertador del pueblo de Israel, Moisés. Mire semejante combo. 70 líderes espirituales. Aarón, el sumo sacerdote. Moisés, el caudillo libertador. Ni siquiera Josué iba en la colada. Pero Dios dijo: inclúyeme a dos más, Nadab y Abiú. ¿Eran los únicos hijos de Aarón? No, ni siquiera invitaron a los otros dos, Eleazar e Itamar. Dios les dio el privilegio a estos dos jóvenes de estar con las grandes ligas espirituales. Todo esto yo lo he analizado y yo veo, no está en la Biblia, pero yo presumo en mi mente y en mi análisis que a los jóvenes, dígalo, por Dios, se les subió. Soy un adorador. Soy reconocido en medio de la cúspide espiritual de Israel. Estoy con el liderazgo espiritual. La gente me aclama. Yo no sé si le suena a alguien conocido por ahí. Yo no doy nombres nunca, pero le suelto para ver si usted empieza a usar su mente. Yo soy importante en medio de la adoración. La gente ahora me sigue. El mundo me aclama. Tengo el mundo a mis pies. ¿Ustedes creen que a estos jóvenes los admiraban? ¿La gente? ¿Quién cree que la gente los admiraba? Levante la mano. Obvio que los admiraban. Uy, estos manes, no. ¿Cómo Dios los ha levantado? Señor, estos hombres cómo han llegado de lejos. Mírenlos, cómo están siendo usados en la adoración. Mírenlos, mire a dónde, a qué nivel espiritual han llegado. Y ellos empezaron a llenarse de ¿qué? De orgullo. No está en la Biblia, yo lo presumo. Entonces, cuando ya llegaron a esa cúspide espiritual, a estar codeados con la crema innata espiritual, fue que empezaron a caer. Hay un dicho popular, no está en la Biblia, no lo vaya a buscar en su concordancia, porque no lo va a encontrar. Pero por ahí dice el dicho que hay gente que sube como coco, que como palma
y baja como un coco. Sube la palma y luego salen los cocos. ¡Pum! Eso le pasó a estos. Yo no sé si hoy en día le estará pasando a alguien lo mismo. Vuelvo y le digo, no estoy hablando solo de músicos, aunque los incluyo, pero también le hablo de predicadores, de personas de ministerios que Dios ha levantado y hoy están perdiendo el rumbo total de para qué Dios los llamó, y es quemar incienso tomando carbones de la cruz, no de otro lugar. No llevar ante Dios fuego extraño que Dios no mandó. Este es un problema gravísimo hoy, enorme, en medio de muchos adoradores. Están llevando un fuego extraño que Dios no mandó. Alguien dirá, ¿y por qué Dios no ha mandado fuego? Creo que sí ha mandado fuego sobre algunos. De pronto no de la manera que usted imagina que quemaron, pero por ahí Dios tiene que mandar disciplina. Y yo me temo que después de este sermón Dios va a empezar a mandar fuego sobre muchos que lo necesitan. Y no estoy hablando solo de esta iglesia, lo hablo de la iglesia en el mundo, en especial la iglesia latinoamericana va a ser visitada por Dios. Y quiero que cuando suceda, usted se acuerde de lo que estoy hablando hoy en el Espíritu. Y usted de pronto diga, el pastor lo dijo, hay que buscar allá en las grabaciones, lo dijo. Porque se acordará de mí, de que Dios está a punto de venir a quemar con el fuego del juicio a más de uno que ha convertido su casa en un lugar donde se quema fuego extraño que Él nunca ordenó. Y se acordará de mí, y ojalá quede grabado esto, porque más pronto de lo que usted imagina va a empezar a suceder. Dios está cansado de todo lo que está viendo y lo que está pasando con su iglesia, con la mercadería que se está haciendo de la iglesia, con la forma en que se ha prostituido el evangelio y se ha cambiado por un falso evangelio. Todo esto es fuego extraño, que no viene de la cruz, que no viene del altar, del holocausto, sino que viene de fuegos extraños que Dios nunca ordenó. Para que una adoración llegue a Dios, tienes que ir a la cruz y tomar los carbones de la cruz y traerlos a Cristo. Muchos predicadores ya no usan el evangelio, usan la motivación, pero no usan la palabra. Muchos cantantes hoy se preocupan más de vender discos que de adorar a Dios. Les interesa más ser reconocidos por el mundo que ser reconocidos por Dios. Están más preocupados de las ventas y de los reconocimientos del mundo y de los aplausos y de los Grammys y de las entregas de premios millonarios que de verdad adorar a Dios. No es extraño hoy escuchar adoraciones escritas por cantantes cristianos donde ya no se nombra a Dios por ninguna parte. Con mi hijo Abraham tenemos esta tarea. En esta iglesia no se canta nada si no glorifica a Dios. Cada letra que ustedes cantan en esta iglesia ha sido pesada por estos dos pastores. Él me dice, padre, vamos a cantar esto. Quiero que lo analices a la luz de la escritura, si esto tiene peso para cantarse en la iglesia. Lo escucho, lo analizo a la luz de la escritura, lo que están cantando, qué es lo que están diciendo a través de este canto. Si veo que glorifica a Dios,
lo apruebo para que sea cantado en la iglesia. De lo contrario, no se cantará aquí, porque aquí no estamos vendiendo nada. Aquí estamos enseñando a un pueblo a adorar a Dios y acercarse al Altísimo con fuego verdadero y no con fuego extraño. Ojalá este mensaje llegue a oídos de muchos predicadores, cantantes, músicos, compositores, arreglistas cristianos. Ojalá no lo tomen como una ofensa de un predicador, sino lo tomen como un llamado de Dios antes de que la ira suya venga. Porque Dios está cansado con lo que está pasando, con tanta mezcla de mundo en su casa. Si no ha entendido nada, pues yo le invito a que entre a la internet y empiece a averiguar qué está pasando con los grandes adoradores que antes quemaban incienso verdadero y hoy están quemando fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y por eso Dios ya empezó a enviar su juicio sobre algunos que lo necesitan y lo seguirá haciendo. Se lo aseguro que lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo no solo sobre cantantes, sino también sobre predicadores, sobre estaciones de radio, de televisión, sobre personas que han convertido la fe en un mero negocio. Segundo punto de mi estudio: el pecado de Nadab y Abiú. El pecado de Nadab y Abiú. El pecado cometido por estos dos sacerdotes y hermanos era muy grave. Murieron por quemar incienso contaminado con fuego extraño. Éxodo capítulo 30, versículo 7. Éxodo 37. Yo ya se lo leí de la Reina Valera, déjeme leer ahora de la NTV. Está en la pantalla. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en la presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. Hasta ahí nomás leo. Yo ahorita sigo ahí. ¿Qué quiero preguntarle a la iglesia? ¿Cada cuánto debían los sacerdotes quemar incienso? Todos los días. Por la mañana y por la tarde, de generación en generación. Vamos bien, muy bien. Versículo 9. No ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, no santo. Vuelvo y repito, no pueden ofrecer sobre el altar incienso no sagrado. Voy a leerlo de otra manera. Tienen que ofrecer únicamente sobre el altar un incienso que sea completamente santo y sagrado. ¿Quedó claro? Ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrenda de granos, ni ofrendas líquidas. Esto no voy a tratar este tema, estamos hablando del fuego. El único incienso que Dios aceptaba tenía que ser santo, sagrado. No podía estar contaminado. Lea este pensamiento. El fuego, para quemar el incienso, el fuego debía ser tomado del altar de bronce. Repito, el fuego para quemar el incienso debía ser tomado del altar de bronce, ya que el altar de bronce es un cuadro del Calvario, donde Jesucristo murió por nosotros.
Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Apocalipsis 8, 1. Dice la palabra de Dios: cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Cristo, rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro. ¿Para qué era el recipiente? Para quemar incienso. Y se paró ante el altar. ¿Cuál altar? El altar donde se quema el incienso. Y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios, desde el altar donde el ángel lo había derramado. Y atienda lo que sigue. Entonces el ángel, atienda, entonces el ángel llenó el recipiente para quemar el incienso con fuego del altar. ¿De dónde tomó el fuego? Del altar. Y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Esto que usted está oyendo, lo que va a empezar a pasar. Dios está escuchando las oraciones de personas que quieren ver un cambio radical en la casa de Dios. Y dice la palabra que Dios le dio a este ángel un incensario lleno de incienso, que mezclado con las oraciones del pueblo de Dios y tomado del altar el fuego, hizo que Dios recibiera este incienso, este humo aromático, y fuera lanzado sobre la tierra. Un juicio para quemar a los falsos adoradores, a los que han convertido la adoración en un mero negocio, los que ya no cantan o adoran a Dios porque nace en su corazón, sino porque es un buen negocio, los que le interesa más la venta de discos y de invitaciones y aplausos, que de verdad quemar un incienso de adoración. Que Dios tenga misericordia de todos los que se están preparando para seguir sus caminos. Porque me temo, hermanos, que hoy no cientos, miles y miles de jóvenes en las iglesias alrededor del mundo sueñan con imitarlos, sueñan con ser reconocidos, sueñan con ser famosos, sueñan con estar al lado de estos grandes adoradores, sueñan con ser invitados a las grandes fiestas y premiaciones del mundo, sueñan con viajar por todo el planeta con todos los viáticos, lujos y exigencias de un músico del mundo. Sueñan con estar en camerinos lujosos y que afuera las multitudes rompan sus gargantas llamándolos para que salgan a interpretar adoración, entre comillas. Pues déjeme decirle
que si Dios respondiera al ruego de todos estos jóvenes, tendríamos miles y miles y miles y miles de cantantes famosos cristianos en este momento en el mundo entero. Pero Dios no lo va a volver a permitir, porque aquellos que les dio la oportunidad de ser los Nadab y Abiú del siglo XXI no han correspondido a lo que Él puso en sus manos. Se han dejado llenar del mundo, han tomado fuego de altares diferentes y lo han traído supuestamente para quemarlo a Dios. Por eso Dios está harto de esto. Jóvenes, quien quiera que seas tú que me ves a través de este video, donde te encuentres, si tú eres un soñador y anhelas alcanzar el éxito, estás cometiendo un gravísimo error. El peor castigo que te pueda dar Dios es que te cumpla tu deseo de ser famoso, aclamado y aplaudido. Hay un adorador en la Biblia que no lo aclamaban. Hay un adorador en la Biblia que no era famoso. Las multitudes no lo oyeron cantar. La mayor multitud que tuvo eran las ovejas. Pero no le hablo de ovejas humanas, le hablo de ovejas que dicen me. Tomaba su cítara y adoraba, componía y escribía. Nadie lo oía. Cantaba por los ríos, por las quebradas, por los valles, por los sembrados de trigo. Cantaba en medio de los sembradíos de vides. Nadie lo escuchaba. Pero compuso más de 100 salmos de adoración. Era un adorador silencioso. No fue famoso. No le enviaron viáticos. No lo convocaron a la gran Babilonia para aplaudirlo. No estuvo en ninguno de los imperios cantando. Pero cada vez que cantaba y cada vez que entonaba un cántico, los demonios temblaban, los demonios se sacudían, y aún hasta el más pagano de los hombres recibía paz a través de su adoración. Su nombre era David, cantor del Señor, aunque nunca fue aplaudido ni reconocido en los Grammys de su época, ni grabó un solo disco, ni estuvo en los titulares de los periódicos, ni alcanzó la cúspide del éxito. Al cielo llegaba su adoración como un verdadero ungüento de un perfume quemado, porque ha sido tomado los carbones de la cruz del Señor. Jóvenes, quien quiera que seas tú que me escuchas, no busques ser famoso, busca ser un adorador. Así no te escuche nadie. Así los únicos que de pronto te escuchen cantar sean los ángeles en el cielo. Créeme que en el cielo te será guardada una gran recompensa. No busques, dijo Jesús, tesoros en el mundo, porque aquí los tesoros se pierden, se los roban o se corrompen. Busquen tesoros celestiales, porque allá en el cielo no se pierden,
No hay quien los hurte y no hay quien los contamine. Compongan para Dios. Lleven su música a sus iglesias. Cántenle a Dios y enséñele al pueblo al que Dios le dio a pastorear desde el púlpito. Llévenle adoración y enséñele a cantar y a alabar a Dios en el espíritu y en la verdad. Lee este pensamiento. Quemar incienso con un fuego diferente era como pretender acercarse a Dios por otro medio, que no fuera la obra expiatoria de Cristo. Este pensamiento lo quiero leer otra vez y ojalá tú lo leas conmigo. Quemar incienso con un fuego diferente era pretender acercarse a Dios por otro medio que no fuera la obra expiatoria de Cristo. Tú no te puedes acercar a Dios de otra manera, porque te recuerdo lo que Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, es por mí que tú puedes entrar. Tú no puedes entrar por el mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Tú tienes que entrar por Cristo. Cuando tú entras por Cristo en la adoración, es cuando Dios recibe esa adoración. Te lo voy a traducir de otra manera. ¿Qué es lo que te motiva a adorar a Dios realmente? Si la motivación es Cristo, si todo lo haces por Cristo, tú estás quemando incienso con carbones del altar. Pero si la motivación no es Cristo, la fama, el aplauso, tú estás tomando carbones de otro lugar, y entonces será un fuego extraño. Escuche lo que el Espíritu Santo está hablando hoy aquí. Números capítulo 3 y versículo 2. Números capítulo 3 y versículo 2. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón, óigame, fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. Pero mire lo que sigue. Pero Nadab y Abiú murieron ¿en dónde, iglesia? En la presencia del Señor, en el desierto del Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que Él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar, los hermanos, quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre Aarón. Iglesia, estos jóvenes que habían sido reconocidos porque estaban con las grandes ligas espirituales, que habían alcanzado la cúspide del éxito, el reconocimiento, los aplausos, la venia, murieron ministrando a Dios, en la presencia de Dios. Pero mire, Dios quitó a estos grandes adoradores, a estos grandes quemadores de incienso, y a cambio les puso a los que estaban abajo, Eleazar e Itamar. Fueron levantados porque ellos eran más humildes, tenían un corazón más sencillo. No fue lo mismo que pasó con David. ¿No dice la palabra que David era el último de sus hermanos? ¿No dice la palabra que cuando vino el profeta para escoger
El rey que sucedía a Saúl, su padre Elí, trajo a todos sus hermanos y pasó el mayor, el más grandotote, acuerpado. Y entonces el profeta Samuel dijo: ahí está el ungido de Jehová. Y el Señor le dijo: no mires con tus ojos carnales, porque lo que tú ves yo lo desecho. Entonces él dijo: no, ese grandotote no es, mándeme el que sigue, más chaparrito, pero aguanta, ese es. Y el Señor le dijo: ese tampoco es. Y entonces, ¿quién es? Mándame el gordito, tampoco, el otro. Y así, pasaron todos. Y entonces dijo: ¿y entonces qué hacemos? Ninguno sirve. Y le dice el profeta al padre: ¿y esos son todos tus hijos? Dijo: no, queda el más chiquito, el pelado, el que hace los mandados, el chino. ¿Y dónde está él? Lo tengo cuidando ovejas, dijo el papá. Y era la verdad. Pero lo que el papá no sabía era que mientras cuidaba las ovejas, adoraba al creador del universo. Dios bajó los grandes y subió a los chicos para que no cometan los errores de los grandes. Dios va a bajar los grandes adoradores, se acordará de mí y va a subir los chicos para que los chicos no hagan lo mismo que hicieron los grandes. Y si los chicos hacen lo mismo, bajará a estos y subirá a otros. Estos dos hombres, Nadab y Abiú, fueron quemados ante el Señor porque estaban ofreciendo un fuego contaminado. Su adoración no nacía del corazón, era una adoración mentirosa e hipócrita. Por eso murieron. ¿Recuerda usted o le viene a la mente qué otros adoradores en la Biblia murieron quemando un incienso extraño? El que me diga, le doy este poquito de aromática. Hay dos adoradores que ofrecieron un fuego extraño y también fueron quemados. Sus nombres: Ananías y Zafira. Sí, señor, eso también sucedió. Eso también sucedió. Ellos estaban ofreciendo un fuego que extraño. Era un fuego que Dios no les ordenó. Yo lo leeré la otra semana cuando siga tratando este tema. Lea conmigo este pensamiento. El incienso tenía que ser quemado por un solo sacerdote, pero en esta ocasión Nadab y Abiú entraron juntos para quemarlo. ¿Cuántos tenían que entrar? Uno. Ya dijeron: vamos engallada. Que no es como usted quiera, es como Dios manda. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en su incensario y encima esparcieron incienso. Era uno, ellos entraron juntos. Lucas capítulo 1 y versículo 8. Lucas 1:8. Pero cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Zacarías era un sacerdote, vino a ser el papá de Juan el Bautista. Pero cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Escúcheme.
como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera que orando. ¿Por qué le puse este versículo? Porque quería mostrarle que al templo solo podía entrar ¿cuántos? Uno. Es posible que Nadab y Abiú se acercaron a Dios para ofrecer el incienso bajo la influencia del alcohol. O sea, aparte de todas estas barbaridades, ¿cómo estaban? Borrachos. Posible. Porque yo lo digo, no, porque el tema de Levítico 10 que estoy enseñando da a pensar esto. Usted concluye a ver, es el mismo pasaje, Levítico 10 que estoy enseñando. Mire lo que dice el versículo 8, Levítico 10, 8. Mire lo que Dios le dijo a Aarón cuando sus hijos murieron. Mire lo que Dios le dijo, iglesia. ¿Qué le dijo Dios? Tú, Aarón, y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. O sea, acaban de morir, acaban de ser sacados para enterrarlo. Aarón estaba desconsolado, estaba preocupadísimo. Pero Dios le habla y le dice: Aarón, no hagas duelo por tus hijos, no te lo permito. Porque si tú haces duelo, estás demostrando que yo fui injusto con tus hijos. Ellos estaban pecando. Por eso, nunca cuando entren a mi altar, antes de entrar, beban vino. Se presume que estaban ¿qué? Tomados. Porque de lo contrario van a ¿qué? A morir. Ahora, Ezequiel 44, sé que no está, es en otro profeta, dice lo mismo. Ezequiel 44, 21, que dice: los sacerdotes no beberán vino antes de entrar al atrio interior. Los sacerdotes, ¿hay algún sacerdote aquí? Debe llegar al Señor completamente sobrio, sabiendo lo que está haciendo. ¿Quién de los que está reconoce aquí que el trago lo hace cometer torpezas? Hay un licor que es más peligroso que el aguardiente o el whisky. Oiga, que esto es lo último que le voy a decir. Mi estudio no ha terminado, mi estudio continúa para los que quieran venir la otra semana. ¿Sí quieren que siga con el tema? Levante la mano, ¿quién va a venir? ¿Quién quiere seguir aprendiendo sobre esto? Hay un licor, y con esto cierro. Hay un licor que es más peligroso que el aguardiente, el vino, el whisky, el brandy, lo que usted quiera. Es la fama. Pero no la fama donde venden carne, sino es el orgullo. ¿Qué hizo que estos varones cayeron? Se enorgullecieron, estaban en las grandes ligas, estaban siendo aplaudidos, reconocidos, y dijeron: pues somos libres de adorar como se nos ocurra. No, Señor. Que Dios nos ayude, iglesia, a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dios los bendiga. Amén. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.